En un valle remoto, rodeado de montañas cubiertas de niebla y flores silvestres, vivía una familia humilde pero honorable. El padre era un hombre trabajador que cultivaba la tierra con paciencia infinita. La madre, hábil con las agujas y las ollas, mantenía el hogar limpio y acogedor. Tenían 3 hijas, tan hermosas como los crisantemos que florecían en las laderas al llegar la primavera. La mayor se llamaba Oro, la mediana Plata y la menor Caracol. Las 3 eran inteligentes, laboriosas y poseían una belleza que se comentaba en todas las aldeas vecinas. La fama de su hermosura corrió como el viento entre los valles. Pronto, jóvenes de lugares cercanos y lejanos comenzaron a presentarse en la puerta de la casa con la esperanza de conquistar el corazón de alguna de ellas. Traían regalos modestos, cestas de frutas, telas tejidas a mano, incluso algún animal de carga. Sin embargo, las 2 hermanas mayores, Oro y Plata, tenían un criterio muy elevado y una lengua aún más afilada. Cuando llegaba un pretendiente, Oro lo observaba de arriba abajo y encontraba siempre algún defecto insuperable. «Este es demasiado pobre», decía con desdén. «Aquel otro tiene la nariz torcida», añadía con una sonrisa fría. Plata, por su parte, era aún más exigente. «No tiene tierras suficientes», murmuraba. «Sus manos son toscas», sentenciaba. Así rechazaban uno tras otro a todos los muchachos, y los días pasaban sin que ninguna de las 2 encontrara a alguien digno de su mano. Caracol, en cambio, era distinta. Aunque era la más pequeña y menuda de las 3, su corazón era grande y generoso. No soñaba con reyes, ni con palacios. Solo deseaba un compañero honrado, trabajador y bondadoso con quien compartir las alegrías y las fatigas de cada día. Mientras sus hermanas se burlaban en voz baja de los pretendientes rechazados, ella permanecía en silencio, cosiendo o ayudando a su madre, con una sonrisa serena en los labios. Una madrugada de otoño, cuando el cielo aún conservaba el color de la noche, le tocó a Oro ir a buscar agua al río. Se cargó a la espalda el cubo de oro puro que su padre había forjado con gran esmero y abrió la puerta de la casa con decisión. Pero apenas dio un paso, se detuvo en seco. En el umbral, acostado sobre la tierra fría, dormía un mendigo viejo, sucio y cubierto de harapos. El olor a sudor y polvo llenaba el aire alrededor de él. Oro frunció el ceño, agitó la mano con fastidio y exclamó: «Apártate, apártate, déjame pasar. Soy la joven Oro, y voy a buscar agua». El anciano entreabrió apenas los párpados, la miró con ojos cansados y preguntó con voz ronca: «¿Para qué necesitas el agua, muchacha? ¿Es algo importante?» Oro puso los ojos en blanco y respondió con impaciencia: «Mi padre la necesita para fermentar el vino, mi madre para cocinar y yo para lavarme la cabeza. ¿Cómo no va a ser importante?» El mendigo se encogió de hombros y cerró los ojos de nuevo. «No puedo levantarme», dijo con calma. «Si quieres pasar, pasa por encima de mí». Oro levantó la barbilla, miró al cielo como si buscara testigos de su indignación y replicó: «He pisado el lugar donde se reúne mi padre y el sitio donde conversa mi madre. ¿Por qué no habría de pasar por encima de ti?» Y sin más, levantó el borde de su falda, dio un paso firme y cruzó por encima del cuerpo del anciano, dejando atrás una nube de polvo y una mueca de desprecio. El mendigo no dijo nada más. Simplemente volvió a acomodarse y cerró los ojos como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente fue el turno de Plata. También ella se cargó el cubo plateado, brillante como la luna, y abrió la puerta con la misma energía que su hermana mayor. Allí seguía el mendigo, inmóvil en el mismo lugar. Plata retrocedió un paso, sorprendida, y exclamó: «¡Apártate! ¡Apártate! Déjame pasar. Soy la joven Plata y voy a buscar agua». El anciano levantó la vista con la misma lentitud de la víspera y repitió la pregunta: «¿Para qué necesitas el agua? ¿Es algo importante?» Plata sintió que la ira le subía por el pecho. Sus ojos se encendieron y respondió casi gritando: «Mi padre la necesita para fermentar el vino, mi madre, para cocinar
Y yo, para lavarme la cabeza. Claro que es importante. El mendigo se envolvió mejor en sus harapos y murmuró: No puedo levantarme. Si quieres pasar, pasa por encima de mí. Plata se recogió un poco la falda larga que le llegaba a los tobillos y dijo con frialdad: He pisado el lugar donde se reúne mi padre y el sitio donde habla mi madre. ¿Por qué no voy a poder pasar por encima de ti? Y así lo hizo. Levantó el pie con cuidado, cruzó por encima del anciano y se alejó hacia el río, sin volver la vista atrás. El mendigo permaneció en silencio, con los ojos cerrados, como si el paso de la joven no hubiera alterado en absoluto su descanso. La tercera mañana llegó. Era el turno de Caracol. Se levantó antes de que el sol despuntara. Se cargó a la espalda el cubo hecho de conchas marinas que relucían con tonos irisados y abrió la puerta con suavidad. Al ver al mendigo acostado en el umbral, su corazón se encogió de pena. No era miedo lo que sintió, sino compasión por aquel anciano que parecía tan frágil y agotado. Con voz dulce y baja, casi un susurro, dijo: Por favor, señor, déjeme pasar. Voy a buscar agua. El mendigo no se movió ni abrió los ojos, pero respondió con la misma calma de siempre: No estoy impidiendo tu camino, muchacha. Puedes pasar por encima de mí. Caracol negó con la cabeza, aunque él no pudiera verla. No he pisado el lugar donde se reúne mi padre, ni el sitio donde conversa mi madre, respondió con ternura. Tampoco puedo pasar por encima de ti. Entonces, con cuidado infinito, dio un rodeo alrededor del cuerpo del anciano, procurando no rozarlo siquiera con el borde de su falda. Mientras caminaba hacia el río, tarareaba una melodía suave, como si la mañana misma le sonriera. El mendigo, desde el umbral, entreabrió apenas un ojo y la observó alejarse con una leve sonrisa que nadie vio. Caracol llegó al río cuando el sol apenas asomaba por encima de las montañas, tiñendo el agua de un dorado suave. El sauce que crecía en la orilla ya mostraba sus primeros brotes verdes, y el murmullo del corriente parecía una canción antigua que invitaba a la paz. La muchacha descargó el cubo de conchas con cuidado, se arrodilló en la orilla húmeda y bebió unos sorbos de agua cristalina. Después, con el cucharón también hecho de concha, comenzó a llenar el recipiente poco a poco. El cubo era hermoso, pero pesado una vez lleno. Caracol intentó levantarlo sola, apoyando la espalda contra él y empujando con las piernas, pero el peso la vencía. El recipiente se inclinaba peligrosamente y el agua amenazaba con derramarse. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero no había nadie, solo el río, los sauces y el canto de algunos pájaros tempraneros. El corazón le latió con inquietud. Sabía que sus padres esperarían el agua para comenzar el día y temía decepcionarlos. De pronto, sintió un destello en los ojos, como si el sol hubiera reflejado algo inesperado. Alzó la vista y allí estaba el mendigo, de pie frente a ella. Ya no parecía el anciano exhausto y encorvado que dormía en el umbral. Ahora se erguía con una vitalidad sorprendente, los ojos brillantes y una sonrisa amable en los labios curtidos. «Jovencita Caracol», dijo con voz clara y serena, «veo que luchas con el cubo. Permíteme ayudarte a levantarlo». La muchacha se iluminó de alegría, se arrodilló de nuevo, apoyó la espalda contra el recipiente y esperó. El mendigo tomó la pértiga de bambú, la colocó con cuidado sobre los hombros de ella y comenzó a ajustarla. Sin embargo, parecía tener dificultades. Primero la subía un poco más arriba, luego la bajaba, probando diferentes posiciones. Caracol intentaba enderezarse una y otra vez, pero el equilibrio no llegaba. Cada movimiento hacía que el cubo se balanceara, y el agua salpicaba ligeramente sus pies. Finalmente, tras varios intentos, la pértiga pareció quedar en su sitio. Caracol respiró hondo, flexionó las rodillas y se puso de pie con esfuerzo. Pero en ese preciso instante, el nudo que sujetaba el cubo a la pértiga se soltó. El recipiente resbaló con violencia, cayó al suelo y se hizo añicos contra las piedras de la orilla. Las conchas se esparcieron en todas direcciones. El agua se derramó
formando un charco que brilló un momento bajo el sol naciente y luego se filtró en la tierra. Caracol se quedó inmóvil, con las manos temblando. Miró los fragmentos rotos y sintió un nudo en la garganta. Aquel cubo no era un objeto cualquiera. Su padre lo había hecho con paciencia durante meses, recolectando conchas en la costa lejana y puliéndolas una a una. Ahora estaba destruido, y ella temía el regaño de sus padres, el silencio decepcionado de su madre, las palabras duras que pudieran venir. Sin poder contenerse, se tapó el rostro con las manos y comenzó a sollozar quedamente. El mendigo, en cambio, no se inmutó. Se agachó con calma junto a los pedazos rotos, los observó un instante y luego habló con voz tranquila. ¿Qué tiene de especial este cubo, muchacha? Yo puedo darte uno nuevo. Caracol levantó la vista entre lágrimas, sorprendida. Negó con la cabeza y murmuró entre sollozos. No es un cubo cualquiera. Está hecho de conchas del mar, recogidas con mucho cariño. No se compra en ninguna parte. ¿Cómo podría usted? No terminó la frase. El anciano ya había comenzado a trabajar. Recogió los fragmentos uno por uno con dedos hábiles. Los ordenó con cuidado. Los unió como si recordara perfectamente dónde iba cada pieza. Murmuraba palabras suaves, casi un canto bajo, mientras sus manos movían las conchas con una precisión asombrosa. Caracol lo observaba sin atreverse a interrumpir, el llanto olvidado por la curiosidad y la esperanza. Al cabo de unos minutos, el mendigo levantó el cubo reconstruido. No solo estaba entero, relucía como si acabara de ser creado, las conchas perfectamente encajadas, sin una sola grieta. Y lo más extraordinario, el recipiente estaba lleno hasta el borde de agua cristalina, sin que una sola gota se hubiera perdido. «Mira, muchacha Caracol», dijo sonriendo. «¿Acaso no está bueno?» Ella se acercó con pasos vacilantes, tocó el borde con dedos temblorosos y comprobó que era real. El cubo pesaba lo justo, el agua no se movía, todo estaba en su lugar. Una risa incrédula escapó de sus labios, seguida de una alegría tan grande que sintió deseos de cantar. Miró al anciano con ojos muy abiertos. Usted no es una persona corriente», susurró. «Seguramente es un genio o un espíritu bondadoso del río». El mendigo rió suavemente, un sonido cálido que parecía fundirse con el rumor del agua. «Solo soy un viejo que sabe algunas cosas», respondió, «pero me alegra haberte ayudado. Ahora, dime, ¿puedo pedirte algo a cambio?» Caracol asintió con entusiasmo. «Lo que sea, me ha salvado de una gran tristeza. No tengo dónde dormir esta noche», explicó el anciano. «Me gustaría descansar solo por hoy en la cocina de tu casa». La muchacha dudó un instante. Sabía cómo reaccionaría su madre ante la idea de alojar a un mendigo sucio y desconocido. «Temo que mi madre no acepte», confesó. «Odia a los mendigos y siempre dice que traen problemas. Pero no se preocupe, yo se lo rogaré. Le explicaré lo que ha hecho por mí». El mendigo negó con la cabeza, todavía sonriendo. «No será necesario que ruegues, muchacha. Si tu madre no está de acuerdo, simplemente dale lo que hay dentro del cubo». Caracol frunció el ceño, confundida, miró el interior del recipiente. Solo agua clara, nada más. Pero la seguridad en la voz del anciano la tranquilizó. No hizo más preguntas. Se cargó el cubo en la espalda con la pértiga bien sujeta esta vez, agradeció una vez más al viejo con una reverencia profunda y emprendió el camino de regreso a casa, tarareando de nuevo aquella melodía suave que parecía acompañarla desde el río. Mientras caminaba, el sol subía en el cielo y el valle se llenaba de luz. Caracol no podía dejar de pensar en las palabras del mendigo. ¿Qué habría dentro del cubo? ¿Y por qué sentía, en lo más hondo de su corazón, que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre? Caracol regresó a casa con el cubo bien asegurado sobre los hombros. El sol ya calentaba el camino y el valle entero parecía vibrar con el zumbido de las abejas y el canto de los pájaros. Cada paso que daba la hacía sentir más ligera. El miedo al regaño se había disipado por completo, reemplazado por una alegría callada y profunda. Al llegar al umbral, el mendigo ya no estaba allí.
Solo quedaba la huella leve de su cuerpo en la tierra, como si el viento hubiera borrado su presencia con delicadeza. La muchacha entró en la cocina y vertió el agua con cuidado en el gran recipiente de bronce que usaba su madre. El líquido cayó claro y fresco, sin una sola mota de polvo. Mientras lo hacía, levantó la vista hacia su madre, que removía una olla sobre el fuego. «Madre», dijo con voz suave, «hoy encontré a un mendigo en el umbral. Me ayudó con el cubo cuando se rompió, y lo arregló como nuevo. Ahora está entero y lleno. Me pidió permiso para dormir esta noche en la cocina, solo por hoy». La madre dejó de remover y frunció el ceño, se limpió las manos en el delantal y miró a su hija con severidad. «¿Un mendigo? ¿Aquí? ¿En nuestra casa? ¿Sucio y harapiento? No, hija. No vamos a permitir que un viejo vagabundo duerma bajo nuestro techo. Traen piojos, traen enfermedades, traen mala suerte. ¿Qué dirían los vecinos?» Caracol bajó la mirada un instante, pero recordó las palabras del anciano. Se acercó al cubo, que aún descansaba en el suelo junto a la puerta, y lo inclinó ligeramente para que su madre pudiera ver el interior. «Él me dijo que, si no estabais de acuerdo, os diera lo que hay dentro del cubo», explicó con calma. La madre resopló, incrédula, y se inclinó para mirar. En ese momento se oyó un tintineo suave, como si algo metálico hubiera caído al fondo del recipiente. La mujer metió la mano y sacó un anillo de oro puro, brillante, con un diseño sencillo pero perfecto, una pequeña flor grabada en el centro. El metal relucía bajo la luz que entraba por la ventana, y el anillo parecía recién salido de las manos de un orfebre. Los ojos de la madre se abrieron de par en par. Tocó el anillo con dedos temblorosos, lo giró una y otra vez, lo acercó a la luz, luego miró a Caracol, y por primera vez en mucho tiempo su expresión se suavizó. «Bueno», murmuró, casi para sí misma, «si trae oro, quizá no sea tan mala idea que duerma en la cocina esta noche, pero solo esta noche. Noche, ¿entendido? Y que no toque nada». Caracol sonrió con alivio y asintió. Ayudó a su madre a preparar la cena mientras el día avanzaba. Cuando llegó la hora de sentarse a la mesa, toda la familia se reunió alrededor del hogar, el padre con su taza de té humeante, la madre tejiendo una bufanda de lana gruesa, las tres hermanas sentadas en sus sitios habituales. Oro y Plata comían con elegancia, comentando en voz baja los últimos pretendientes que habían rechazado y planeando en susurros qué tipo de hombre merecían realmente. El padre, después de un largo sorbo de té, rompió el silencio. «Hijas mías, ya sois mayores. Es hora de pensar en el matrimonio. ¿Qué clase de hombre os gustaría tener a vuestro lado?» Oro levantó la barbilla con orgullo. «Yo me casaría con el rey de la India», declaró. «Solo alguien con palacios de mármol, elefantes enjollados y ríos de oro sería digno de mí». Plata sonrió con suficiencia y añadió: «Y yo con el rey de estas tierras, un soberano poderoso, con ejércitos y tesoros, que sepa apreciar mi belleza y mi inteligencia». El padre miró entonces a Caracol, que permanecía callada, con las manos en el regazo. «¿Y tú, hija mía, qué deseas?» Caracol abrió la boca para responder, pero en ese instante la puerta de la cocina se abrió con suavidad. El mendigo entró sin hacer ruido, apoyado en su bastón. Su aspecto seguía siendo humilde, los harapos sucios, el cabello enmarañado, la barba larga y gris. Sin embargo, caminaba con una dignidad tranquila que nadie había notado antes. Se detuvo frente a los padres y habló con voz clara y respetuosa. «Buenas noches a todos. Vengo a agradecer la hospitalidad y, ya que estoy aquí, quisiera hacerles una propuesta: ser casamentero para la joven Caracol». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Oro y Plata intercambiaron una mirada de burla contenida. La madre dejó la aguja a un lado y el padre frunció el ceño. «¿Casamentero?», preguntó el padre. «¿Y con quién pensáis casarla, buen hombre?». El mendigo sonrió con calma. «Con Goncela, un joven hermoso
bueno y honrado, alguien que sabrá hacerla feliz como nadie más podría. Oro soltó una risita disimulada. ¿Goncela? Repitió Plata con sorna. ¿Y quién es ese Goncela? Nunca hemos oído hablar de él. El padre negó con la cabeza. Este hombre está loco. ¿Qué persona de renombre o posición puede conocer un mendigo? Seguramente propone a otro harapiento como él. Las dos hermanas mayores se taparon la boca para no reír en voz alta. Sus ojos brillaban con malicia mientras miraban a Caracol, esperando su respuesta. El mendigo se volvió hacia la muchacha y le preguntó directamente, con voz serena: ¿Eres una buena persona, Caracol? ¿Estás dispuesta a casarte con Goncela? Ella lo miró a los ojos. Recordó el cubo roto y reconstruido, el anillo de oro que había cambiado la opinión de su madre, la forma en que el anciano había aparecido en el río como por arte de magia. Sintió en su interior una certeza absoluta. No sé quién es Goncela, respondió con honestidad, pero confío en vos. Si decís que podrá hacerme feliz, os creo. Quiero casarme con él. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. La madre se llevó la mano al pecho. El padre se quedó con la taza a medio camino de los labios. Oro y Plata dejaron de sonreír. Sus rostros mostraron una mezcla de sorpresa y desprecio. El mendigo asintió con satisfacción. Eres realmente una muchacha inteligente. Si quieres encontrar a Goncela, ven conmigo. Sigue las huellas de mi bastón y llegarás hasta el lugar donde él habita. Dicho esto, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Caracol se levantó sin dudar. Alisó su falda y lo siguió. Sus padres intentaron detenerla. «¡Espera, hija!», gritó la madre. «No puedes irte así con un desconocido». «Si te vas, no vuelvas», añadió el padre con voz temblorosa de ira. «En esta casa ya no tendrás lugar». Oro y Plata observaban desde un lado, con sonrisas frías y crueles, convencidas de que su hermana menor estaba cometiendo la mayor locura de su vida. Caracol se detuvo un instante en el umbral, miró a su familia con tristeza, pero también con una paz que ellas no entendían. Luego cruzó la puerta. Afuera, la luna brillaba alta y redonda, iluminando el camino con una luz plateada. Las huellas del bastón del mendigo se marcaban claramente en la tierra húmeda, como si cada paso hubiera sido dibujado con intención. El anciano ya no estaba a la vista, pero las huellas continuaban. Caracol respiró hondo y comenzó a caminar, siguiendo aquel rastro bajo la luz de la luna. No sentía miedo, solo una extraña certeza de que, por primera vez en su vida, avanzaba hacia algo verdadero. Caracol caminó bajo la luz plateada de la luna, siguiendo las huellas del bastón que se marcaban nítidamente en el sendero de tierra. Cada paso dejaba una impresión profunda, como si el bastón hubiera sido clavado con fuerza y precisión. El camino serpenteaba entre los campos dormidos, cruzaba pequeños puentes de madera sobre arroyos silenciosos y ascendía suavemente hacia las colinas. La noche era fresca, pero la muchacha no sentía frío. Una calidez extraña la envolvía, como si la luna misma la protegiera. Las huellas no vacilaban nunca, no se perdían entre la hierba ni se confundían con otros caminos. Caracol avanzaba con paso firme, aunque el cansancio comenzaba a pesarle en las piernas. Pensaba en su familia, en las palabras duras de sus padres, en las sonrisas burlonas de sus hermanas. Sin embargo, no sentía arrepentimiento. En su corazón había una certeza tranquila. El mendigo no la engañaría. Lo que le había prometido, lo cumpliría. Cuando la luna empezó a descender hacia el occidente y el cielo se tiñó de un gris suave que anunciaba el amanecer, las huellas la llevaron hasta un gran dique de piedra que cruzaba un valle amplio. Al otro lado pastaba un rebaño inmenso de ovejas blancas, tan numerosas que parecían una nube posada en la hierba. El vellón de los animales brillaba bajo los primeros rayos del sol naciente, y el aire olía a lana fresca y a rocío. Un niño pastor, sentado sobre una roca con su cayado en la mano, vigilaba el rebaño. Al ver llegar a Caracol, se puso de pie y la saludó con una inclinación cortés. «Buenos días, señorita», dijo con voz clara.
¿Buscáis a alguien? Caracol se detuvo, respiró hondo y preguntó: ¿Habéis visto pasar por aquí a un viejo mendigo con bastón? El niño sonrió ampliamente, como si la pregunta no le sorprendiera en absoluto. No solo lo he visto, respondió. Hace un rato pasó Goncela. Estas ovejas que veis son todas suyas. Caracol parpadeó, confundida. ¿Goncela? Repitió. ¿Estáis seguro? Completamente, afirmó el pastor. Seguid el camino. Él va delante. La muchacha agradeció al niño con una reverencia y continuó. Las ovejas se apartaban a su paso sin asustarse, como si reconocieran en ella a alguien bienvenido. Al otro lado del dique, el sendero descendía hacia un prado más amplio, donde pastaban vacas de pelaje rojizo y cuernos curvos. Un vaquero joven, apoyado en una cerca, ordeñaba una de ellas cuando Caracol se acercó. «Disculpad», dijo ella. «¿Habéis visto pasar a un viejo mendigo?» El vaquero levantó la vista y negó con la cabeza, pero su sonrisa era amable. «No mendigo. Hace apenas un momento pasó Goncela. Estas vacas son todas suyas. Seguid adelante. No está lejos». Caracol sintió que el corazón le latía más rápido. Agradeció al vaquero y prosiguió. El camino ahora subía ligeramente, bordeado de árboles frutales que comenzaban a florecer fuera de estación. Al llegar a un claro más elevado, encontró a un cabrero que cuidaba un rebaño de cabras negras y lustrosas. El hombre estaba sentado en el suelo, tallando una flauta de caña. «¿Habéis visto a un viejo mendigo?», preguntó Caracol una vez más. El cabrero dejó la flauta a un lado y la miró con ojos serenos. «Solo he visto pasar a Goncela hace un instante. Estos rebaños de cabras le pertenecen. Si queréis verlo, seguid el camino. El palacio ya está cerca. 3 respuestas idénticas, 3 hombres diferentes, 3 rebaños distintos y siempre el mismo nombre, Goncela». Caracol caminaba más despacio ahora, pensando en voz alta mientras avanzaba. «¿Quién será este Goncela?», se preguntaba. «¿Cómo puede poseer tantas ovejas, tantas vacas, tantas cabras?» El mendigo dijo que era un joven hermoso y bueno. Pero, ¿y si Goncela es el mendigo mismo? ¿Y si todo esto es una prueba? La idea la hizo detenerse un instante. Miró hacia atrás. El valle se extendía bajo ella, verde y pacífico, con los 3 rebaños pastando en armonía. Luego levantó la vista al frente. El camino terminaba en un último dique más alto, y al otro lado se alzaba un edificio grandioso que fulguraba bajo el sol matutino. No parecía un templo, ni una fortaleza común. Sus muros brillaban con un tono dorado, como si estuvieran cubiertos de oro fino, y las tejas del tejado relucían con reflejos de colores irisados. Caracol sintió un escalofrío de emoción. Siguió avanzando hasta llegar junto a un hombre canoso que estaba sentado a la sombra de un árbol antiguo, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Disculpad, señor», dijo ella con respeto. «¿Habéis visto pasar a un anciano mendigo?» El hombre sonrió con bondad. Las arrugas de su rostro se profundizaron en una expresión cálida. «Por aquí solo ha pasado Goncela», respondió. «Ese palacio que veis allá es suyo. No es un templo, muchacha. Seguid este camino. Él os está esperando». Caracol inclinó la cabeza en agradecimiento y miró hacia el palacio. Cada paso que daba hacía brotar flores del suelo. Margaritas blancas, lirios azules, amapolas rojas, todas abriendo sus pétalos al instante, como si la tierra misma la saludara. El perfume llenaba el aire, dulce y embriagador, y el camino se convirtió en una alfombra viva de colores que la guiaba directamente hacia la gran escalera de mármol. Cuando puso el pie en el primer escalón, las puertas del palacio se abrieron de par en par sin que nadie las tocara. Del interior salió un séquito de jóvenes vestidos con túnicas del color del arco iris, adornadas con perlas, turquesas y corales que brillaban al sol. En el centro de ellos caminaba un hombre joven, alto, de cabello negro como la noche y ojos profundos. Vestía una túnica sencilla, pero de tela tan fina que parecía tejida con hilos de luz.
Su rostro era hermoso, sereno, y en sus labios había una sonrisa que Caracol reconoció al instante. Era el mendigo, pero ya no era viejo ni encorvado. Ahora era Gonzela, tal como el anciano había prometido, joven, hermoso y bueno. Caracol se detuvo, con el corazón latiéndole en la garganta. Gonzela se acercó, tomó su mano con delicadeza y habló con voz cálida. «Has llegado, Caracol. Has seguido las huellas con fe y has llegado hasta mí. ¿Aceptarías ser mi esposa?» Ella lo miró a los ojos y, sin dudar, asintió. «Sí», susurró, «lo acepto». En ese momento, el palacio entero pareció vibrar de alegría. Las flores del camino se abrieron aún más, los pájaros cantaron con fuerza, y el sol brilló con mayor intensidad, como si el cielo mismo celebrara el encuentro. Gonzela la tomó del brazo y la guió hacia el interior, donde todo estaba preparado para recibirla, no como a una huésped, sino como a la señora de la casa. Gonzela tomó la mano de Caracol y la guió con suavidad por la gran escalinata de mármol. Las puertas del palacio se cerraron tras ellos con un rumor sordo y dulce, como si el mundo exterior quedara sellado para siempre. El interior era aún más hermoso de lo que prometía el exterior. Columnas altas talladas en jade y oro, techos abovedados pintados con escenas de nubes y estrellas, suelos de mosaico que representaban ríos y montañas en movimiento perpetuo. El aire olía a jazmín y a incienso ligero, y una música suave, invisible, parecía brotar de las paredes mismas. El séquito de jóvenes vestidos con colores del arco iris se inclinó ante ellos al pasar. Cada uno llevaba un objeto diferente, uno un cuenco de perlas, otro un collar de turquesas, otro una corona de corales rosados. Ninguno hablaba, solo sonreían con una calma que transmitía paz. Gonzela los ignoró con naturalidad, como si fueran parte del paisaje, y condujo a Caracol hasta una sala amplia, donde la luz entraba a raudales por ventanales sin cortinas. Allí, en el centro, había 2 camas preparadas con esmero. Una era de oro puro, con columnas finas y cortinas de seda amarilla que caían como cascadas de luz. La otra, más pequeña pero no menos hermosa, era de plata bruñida, con adornos de nácar y telas blancas bordadas con hilos de luna. Gonzela se detuvo frente a ellas y miró a Caracol con ternura. «Esta es tu nueva casa», dijo. «La cama de oro es para mí y la de plata para ti. Pero antes de que nos unamos como esposos, hay algo que debes saber». Caracol sintió un leve temblor en el pecho, no de miedo, sino de expectación. Asintió en silencio, invitándolo a continuar. «Hace mucho tiempo», comenzó Gonzela, «fui un joven rico y poderoso, pero también arrogante. Creía que todo me pertenecía por derecho, las tierras, los rebaños, los tesoros. Un día, un sabio disfrazado de mendigo llegó a mi palacio y pidió refugio. Lo rechacé con desprecio. Le dije que no había lugar para harapientos en mi casa. Entonces el sabio me miró y pronunció una sentencia. Tu corazón está vacío de bondad. Vivirás como mendigo hasta que encuentres a alguien capaz de verte más allá de las apariencias y de tratarte con respeto. Hizo una pausa. Sus ojos se perdieron un instante en el recuerdo. Así pasé años vagando, sucio y olvidado. Aprendí lo que es el hambre, el frío, el rechazo, y aprendí también que la verdadera riqueza no está en el oro ni en los rebaños, sino en un corazón generoso. Cuando te vi a ti, Caracol, supe que eras la persona que buscaba. No pasaste por encima de mí como hicieron tus hermanas. No me despreciaste, me rodeaste con cuidado, me hablaste con dulzura. Por eso decidí ponerte a prueba. El cubo roto, el anillo, el viaje. Todo fue para confirmar lo que ya sentía en mi interior. Caracol escuchaba sin interrumpir. Las palabras de Gonzela caían como gotas de agua clara en su alma. Cuando terminó, ella habló con voz baja pero firme. No hice nada extraordinario. Solo traté a un anciano como merecía ser tratado. Cualquier persona con un poco de corazón habría hecho lo mismo. Gonzela sonrió, y esa sonrisa iluminó toda la sala. Precisamente por eso eres extraordinaria,
respondió, porque para ti no fue un esfuerzo, sino algo natural. Por eso te traje aquí, por eso quiero que seas mi esposa. Se acercó a una mesa baja donde había dispuesto un cofre pequeño de madera tallada. Lo abrió y sacó un vestido nuevo, tela de seda fina como niebla, bordada con hilos de plata y perlas diminutas que brillaban como estrellas. Se lo ofreció con ambas manos. «Vístete con esto», dijo. «Es el traje de novia que preparé para ti desde el día en que supe que vendrías». Caracol tomó el vestido con reverencia. Detrás de una pantalla de seda translúcida se cambió, y cuando salió, parecía una flor que acabara de abrirse al amanecer. El vestido se ajustaba perfectamente a su figura menuda, y las perlas reflejaban la luz en pequeños destellos que danzaban a su alrededor. Gonzela la miró con admiración sincera. «Eres aún más hermosa de lo que imaginaba», murmuró. Luego se volvió hacia su propia cama de oro. Sobre ella había una túnica sencilla pero regia, de color azul profundo con bordados de oro que representaban dragones y nubes. Se la puso con calma, y cuando terminó, tomó la mano de Caracol una vez más. «Ahora debemos elegir el día apropiado para nuestra unión», dijo. «Según las antiguas costumbres, debe ser un día en que el sol y la luna se encuentren en armonía perfecta. Esperaremos hasta la próxima luna llena, cuando el cielo esté más claro y los espíritus de los antepasados puedan bendecirnos». Caracol asintió. No tenía prisa. Estar allí, junto a él, en aquel palacio que parecía un sueño hecho realidad, ya era suficiente. Pasaron el resto del día paseando por los jardines del palacio, estanques donde nadaban peces de colores imposibles, pabellones cubiertos de enredaderas en flor, senderos donde cada paso hacía brotar nuevas flores. Gonzela le mostró todo con paciencia, contándole historias de su vida anterior, de los errores que había cometido y de las lecciones que había aprendido. Al caer la tarde, se sentaron en un balcón que daba al valle. Abajo, los rebaños pastaban tranquilos, y el sol pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados. «¿Extrañas a tu familia?», preguntó Gonzela con suavidad. Caracol pensó un momento. «Un poco», admitió, «pero también pienso en cómo me trataron. Mis hermanas se burlaron de mí. Mis padres me amenazaron con no volver nunca. Sin embargo, no guardo rencor. Solo espero que algún día entiendan que la bondad no es debilidad». Gonzela apretó su mano. «Tal vez algún día lo entiendan», dijo, «pero por ahora, este es tu hogar, y yo estaré a tu lado siempre». La noche cayó lentamente. Las estrellas aparecieron una a una, y la luna creciente brilló sobre el palacio como una promesa. Caracol se recostó en la cama de plata, exhausta, pero feliz. Gonzela se quedó en la de oro, mirándola desde el otro lado de la sala. Ninguno de los dos durmió mucho esa noche. El corazón les latía demasiado fuerte, lleno de una alegría nueva y profunda. Sabían que aún quedaban días por delante, preparativos por hacer, una ceremonia que uniría sus vidas para siempre. Pero en aquel momento, bajo el mismo techo, ya se sentían uno. El mendigo y la muchacha humilde se habían encontrado, y el destino, por fin, comenzaba a sonreírles. Los días que siguieron al encuentro fueron como un sueño tranquilo y luminoso. Caracol y Gonzela pasaron las mañanas paseando por los jardines del palacio, donde cada flor parecía conocer sus nombres y abrirse al oírlos pronunciar. Por las tardes se sentaban en el balcón principal, contemplando cómo el sol descendía lentamente sobre los valles y teñía de oro los rebaños que pastaban abajo. Gonzela le contaba historias de su vida anterior, cómo había heredado aquellas tierras vastas, cómo había construido el palacio con la ayuda de artesanos venidos de lejanas provincias, cómo había acumulado riquezas sin saber valorarlas hasta que las perdió todas. Caracol escuchaba con atención, sin juzgar. A veces interrumpía con preguntas sencillas. ¿Sentiste miedo cuando te convertiste en mendigo? ¿Qué fue lo que más extrañaste de tu vida anterior? Gonzela respondía con honestidad, y en cada respuesta se revelaba un poco más el hombre que había sido y el que ahora era. Una mañana, mientras caminaban por un sendero bordeado de sauces llorones, Gonzela se detuvo junto a un estanque pequeño,
donde nadaban peces de escamas plateadas y doradas. «Mira», dijo, señalando el agua, «estos peces fueron un regalo de un viejo amigo que ya no está. Cada uno representa un año de mi vida antes de la transformación. Cuando el sabio me maldijo, los peces se volvieron grises y dejaron de moverse. Pero desde el día en que llegaste tú, han vuelto a brillar y a nadar con alegría». Caracol se inclinó sobre el borde del estanque y vio cómo los peces danzaban en círculos perfectos, reflejando la luz del sol en destellos vivos. Sonrió con ternura. «Entonces, cada uno de estos peces es también un testimonio de que el cambio es posible», murmuró. «Me alegra haber llegado a tiempo». Gonzela tomó su mano y la apretó suavemente. «Nonzan tsungin gestin». No solo llegaste a tiempo, llegaste en el momento exacto. El sabio dijo que la maldición se rompería cuando encontrara a alguien cuya bondad fuera pura, sin esperar nada a cambio. Tú no me ayudaste por el anillo de oro, ni por la promesa de un palacio. Me ayudaste porque era lo correcto». Caracol negó con la cabeza. «No fue solo bondad, fue respeto. Nadie merece ser tratado como un estorbo solo por su apariencia». Gonzela la miró largo rato, como si quisiera grabar cada rasgo de su rostro en la memoria. «Por eso te amo», dijo simplemente. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, hicieron que el corazón de Caracol latiera con fuerza. No respondió de inmediato. En cambio, se acercó más y apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así un buen rato, escuchando el rumor del agua y el canto distante de los pájaros. Mientras tanto, en el palacio se preparaban los detalles de la ceremonia. El séquito invisible trabajaba sin descanso. Tejían guirnaldas de flores frescas que nunca se marchitaban. Pulían los candelabros de plata hasta que reflejaban la luz como espejos. Preparaban banquetes con frutas exóticas y pasteles de miel que olían a paraíso. Gonzela explicaba a Caracol cada costumbre, cómo, según la tradición de su linaje, los novios debían intercambiar 3 promesas ante el altar de los antepasados, cómo la luna llena debía iluminar el momento exacto de la unión para que los espíritus dieran su bendición. Una tarde, mientras bordaban juntos una tela que serviría de mantel para la ceremonia, Caracol levantó la vista y preguntó: «¿Y mis padres? ¿Mis hermanas? ¿Crees que algún día sepan dónde estoy?» Gonzela dejó la aguja a un lado y pensó un momento. «El palacio solo se muestra a quienes tienen el corazón abierto», respondió. «Tus padres y tus hermanas no lo verán a menos que cambien. Pero si algún día sienten remordimiento verdadero y buscan con sinceridad, las huellas del bastón volverán a aparecer para ellos. No es imposible, solo depende de ellos». Caracol asintió lentamente. «No quiero que sufran», dijo. «Solo quiero que entiendan que la felicidad no viene de rechazar a los demás, sino de abrirles la puerta». Gonzela sonrió con tristeza y esperanza al mismo tiempo. «Tal vez lo entiendan. El tiempo y la ausencia a veces enseñan más que las palabras». Aquella noche, la luna creció un poco más en el cielo. Caracol se acostó en su cama de plata y miró hacia la cama de oro, donde Gonzela ya descansaba con los ojos cerrados. La luz lunar entraba por los ventanales y bañaba la sala en un resplandor plateado. Ella pensó en su vida anterior, en las mañanas frías yendo al río, en las burlas de sus hermanas, en la soledad que había sentido a pesar de vivir rodeada de familia. Ahora todo era diferente. No había lujo que pudiera compararse con la paz que sentía al saber que era amada por quien realmente la veía. Antes de dormirse, susurró en la oscuridad: «Gracias por esperarme». Desde la cama de oro llegó una respuesta suave: «Gracias por llegar». Y así pasaron los días, uno tras otro, acercándose a la luna llena que marcaría el comienzo de su vida juntos. El palacio parecía contener la respiración, esperando el momento en que 2 corazones, probados por la humildad y la bondad, se unirían para siempre. Caracol ya no era la muchacha pequeña y tímida que había salido de una casa humilde. Era la prometida de Gonzela, la señora de un reino invisible para los ojos arrogantes,
pero real para quienes sabían mirar con el corazón. La luna crecía noche tras noche, como si el cielo mismo contara los días que faltaban para la ceremonia. En el palacio, el tiempo parecía fluir de otra manera. Las horas se alargaban en momentos de paz y se acortaban en instantes de alegría compartida. Caracol y Gonzela pasaban las tardes aprendiendo el uno del otro. Ella le enseñaba las canciones sencillas que cantaba mientras iba al río, melodías humildes que hablaban de flores, de agua clara y de días tranquilos. Él le mostraba los secretos del palacio, habitaciones ocultas, donde se guardaban libros antiguos, escritos en pergaminos, que nunca amarilleaban, jardines secretos donde las plantas florecían en cualquier estación, fuentes que cantaban al tocar el agua con los dedos. Una mañana, Gonzela llevó a Caracol a una sala que ella aún no conocía. Era una habitación circular, con paredes de cristal translúcido que dejaban pasar la luz en tonos suaves de azul y verde. En el centro había un espejo grande, enmarcado en plata labrada con figuras de dragones y fénix entrelazados. El espejo no reflejaba solo sus imágenes, mostraba también fragmentos de recuerdos, como si el cristal guardara ecos del pasado. «Mira con atención», dijo Gonzela, colocándose a su lado. «Este espejo no miente. Muestra lo que el corazón lleva dentro». Caracol se acercó. Al principio solo vio su propio rostro, sereno y algo sorprendido. Luego, la imagen cambió. Apareció la casa de su infancia, el umbral donde el mendigo había dormido, sus hermanas pasando por encima de él con desprecio, ella misma dando el rodeo con cuidado. Vio el cubo roto en la orilla del río, las manos del anciano reconstruyéndolo con paciencia infinita, el anillo cayendo en el recipiente de bronce. Todo aquello se desplegaba ante sus ojos como un sueño recordado. Después, el espejo mostró algo nuevo. Sus padres sentados a la mesa, solos ahora que las tres hijas se habían ido de formas diferentes. Oro y plata seguían rechazando pretendientes, cada vez con más amargura en la voz. La madre tejía en silencio, el padre bebía té sin saborearlo. En sus rostros había una sombra de arrepentimiento que aún no se atrevían a nombrar. Caracol sintió un pinchazo en el pecho. «¿Siguen pensando en mí?», preguntó en voz baja. Gonzela asintió. «El espejo solo muestra lo que es verdadero. Tus padres sienten tu ausencia, aunque no lo digan. Tus hermanas aún no han aprendido la lección, pero la semilla está plantada. El tiempo hará su trabajo». Ella apartó la vista del espejo y miró a Gonzela. «No quiero que sufran por mi culpa. Si algún día vienen buscando, ¿les abrirás la puerta?». «Les abriré la puerta si vienen con el corazón cambiado», respondió él. «No por obligación, sino por justicia. La bondad que tú les diste debe encontrar eco en ellos». Caracol sonrió con tristeza. «Entonces esperaré, no con rencor, sino con esperanza». Aquella misma tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Gonzela la llevó a la terraza más alta del palacio. Desde allí se veía todo el valle, los diques, los rebaños, los ríos que serpenteaban como hilos de plata. El viento traía el aroma de las flores silvestres y el lejano mugido de las vacas. «Pronto será la luna llena», dijo Gonzela. «Ese día nos uniremos ante el altar de los antepasados. Pero antes quiero darte algo». Sacó de su túnica un pequeño colgante, una concha marina pulida, del mismo tipo que las que formaban el cubo de Caracol. En su centro había incrustada una perla diminuta que brillaba con luz propia. «Esta concha la recogí en la misma playa donde tu padre encontró las que usó para tu cubo», explicó. «La guardé durante años, sin saber por qué. Ahora lo sé. Era para ti. Llévala siempre. Será el símbolo de que, aunque vengas de un lugar humilde, tu valor es inmenso». Caracol tomó el colgante con manos temblorosas, se lo puso al cuello y sintió un calor suave extenderse por su pecho. «Es hermoso», susurró. «Gracias». Gonzela la abrazó con delicadeza. «No me lo agradezcas a mí, agradéceselo a tu propio corazón, que nunca se cansó de ser bueno». Esa noche,
La luna apareció más grande y redonda que nunca. Caracol se acostó en su cama de plata, mirando hacia el cielo a través del ventanal abierto. Pensaba en la ceremonia que se acercaba, en las promesas que intercambiarían, en la vida que comenzarían juntos. No sentía nervios, solo una paz profunda, como si todo en el universo hubiera conspirado para llevarla hasta allí. Desde la cama de oro, Gonzela habló en la oscuridad. Mañana empezaremos los últimos preparativos. El altar ya está listo, las flores ya están recogidas. Los antepasados ya saben que vendrás. Caracol sonrió en la penumbra. Estoy lista, dijo, más lista de lo que nunca he estado. Y así, con la luna como testigo silencioso, los dos cerraron los ojos. El palacio respiraba a su alrededor, vivo y sereno, esperando el día en que dos almas, unidas por la prueba y la bondad, sellarían su destino para siempre. El séptimo día terminaba, y con él se acercaba el momento en que el pasado quedaría atrás, y solo quedaría el futuro, que habían construido con paciencia y amor. La luna llena se acercaba con paso inexorable, y el palacio entero parecía prepararse para el gran día. Cada amanecer traía nuevos detalles, guirnaldas de flores blancas y doradas que se tejían solas en las columnas, lámparas de cristal que se encendían con luz propia al atardecer, aromas de incienso y jazmín que flotaban por todos los pasillos. El séquito de jóvenes arcoíris trabajaba en silencio, moviéndose como sombras alegres, y el valle abajo parecía más verde, más vivo, como si la tierra misma supiera que algo sagrado estaba por suceder. Una mañana, Gonzela llevó a Caracol al altar de los antepasados. Era una plataforma elevada en el corazón del palacio, rodeada de columnas de jade negro y cubierta por un techo abierto al cielo. En el centro había una mesa de piedra pulida donde se colocaban ofrendas, frutas frescas, granos de arroz, una copa de vino claro y 3 velas altas que nunca se consumían. Sobre la mesa colgaba un tapiz antiguo, con los nombres de generaciones pasadas bordados en hilo de oro. «Aquí sellaremos nuestras promesas», explicó Gonzela, tocando la piedra con reverencia. «Los antepasados no juzgan por riquezas ni por títulos, miran el corazón. Cuando pronunciemos las palabras, ellos serán testigos y bendecidores». Caracol se acercó y pasó los dedos por el borde de la mesa. Sintió un calor suave, como si la piedra recordara manos que la habían tocado siglos atrás. «¿Qué promesas debemos hacer?», preguntó con voz baja. Gonzela sonrió y recitó con calma, como si las palabras fueran antiguas y conocidas. La primera, prometernos lealtad eterna, en la alegría y en la adversidad. La segunda, prometernos respeto mutuo, honrando al otro como a uno mismo. La tercera, prometernos bondad inagotable, no solo el uno con el otro, sino con todo lo que nos rodea. Caracol repitió cada frase en silencio, grabándolas en su memoria. Luego miró a Gonzela a los ojos. «Las cumpliré con todo mi ser», dijo simplemente. Él inclinó la cabeza. «Y yo también». Aquella misma tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, ocurrió algo inesperado. Caracol paseaba sola por uno de los jardines laterales cuando oyó voces lejanas, apagadas, como ecos que llegaban desde muy lejos. Se detuvo y escuchó. Eran voces conocidas, la de su madre, áspera y preocupada, la de su padre, grave y cansada, y más agudas, las de oro y plata, llenas de queja y fastidio. Se acercó a un estanque pequeño, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo. Al inclinarse, vio en la superficie no su rostro, sino la imagen de su casa familiar. Allí estaban todos, sentados a la mesa, con la cena intacta. La madre tejía con movimientos mecánicos. El padre miraba el fuego sin verlo. Oro y plata discutían en voz baja. «Han pasado meses, y no sabemos nada de ella», decía la madre con voz quebrada. «¿Y si le pasó algo? ¿Y si ese mendigo la llevó a algún lugar horrible?» El padre suspiró. «Ella eligió irse. Nos dijo que confiaba en él. ¿Qué podíamos hacer?» Oro soltó una risa fría. «Seguro que está mendigando por ahí con él. ¡Qué tonta! Nosotras al menos sabemos elegir». Plata asintió con desprecio. Nunca debió irse. Ahora la casa está vacía sin ella. Aunque era la más insignificante,
Caracol sintió un nudo en la garganta. Las palabras dolían, pero no tanto como el tono de su madre. Había arrepentimiento en él, un arrepentimiento que aún no encontraba forma de expresarse. La imagen tembló un instante y desapareció, dejando solo el reflejo del cielo y su propio rostro. Se quedó allí un rato, con las manos apoyadas en el borde del estanque. No lloró, pero sus ojos se humedecieron. Cuando Gonzela la encontró, estaba sentada en la hierba, mirando el agua en silencio. «¿Qué viste?», preguntó él con suavidad, sentándose a su lado. «Mi familia», respondió Caracol. «Están tristes. Mis hermanas siguen siendo las mismas, pero mis padres creo que empiezan a entender. No mucho, pero algo». Gonzela puso una mano sobre su hombro. El espejo del palacio y el agua de este estanque muestran verdades que el corazón necesita ver. No es casualidad que aparezcan ahora. Tal vez la luna llena acelere lo que debe suceder. Caracol levantó la vista hacia él. «¿Crees que vendrán algún día?» «No lo sé», admitió Gonzela. «Pero si vienen, será porque han recorrido su propio camino de humildad. Y si no vienen, tú ya tienes un hogar aquí, conmigo». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Este es mi hogar ahora, pero no puedo evitar desear que encuentren paz también». Gonzela la abrazó con fuerza. «Tu bondad no tiene límites. Por eso los antepasados te bendecirán mañana». Aquella noche, la luna apareció redonda y perfecta, colgando baja en el cielo como una lámpara de plata. Caracol se acostó en su cama mirando por el ventanal. El palacio estaba en silencio, pero vibraba con una energía contenida. Mañana sería el día, las promesas, el altar, la unión. Sintió una mezcla de emoción y serenidad que nunca había conocido. Desde la cama de oro, Gonzela susurró: «Mañana seremos uno». Caracol sonrió en la oscuridad. «Mañana empezaremos de verdad». Y así terminó el 8º día, con la luna llena iluminando el palacio y el valle entero, como si todo el mundo esperara el momento en que dos corazones, forjados en la prueba y la bondad, se unirían bajo la mirada eterna de los antepasados. El día de la luna llena amaneció claro y sereno, como si el cielo hubiera decidido vestirse de fiesta. Desde las primeras luces, el palacio vibró con una energía contenida y alegre. Las flores de los jardines se abrieron todas al mismo tiempo, formando alfombras vivas de colores que guiaban hacia el altar de los antepasados. El aire olía a jazmín, a miel fresca y a la tierra húmeda después de una lluvia ligera que había caído durante la noche, aunque nadie la había oído. Caracol se levantó temprano, se bañó en una fuente de agua tibia que brotaba de una estatua de jade en forma de dragón, y el agua parecía llevar consigo un perfume sutil que calmaba cualquier resto de inquietud. Luego, con ayuda del séquito silencioso, se vistió con el traje de novia que Gonzela le había dado días atrás. La seda fina se adhería a su cuerpo como una segunda piel, las perlas diminutas brillaban con cada movimiento, y el colgante de concha con la perla en el centro descansaba justo sobre su corazón. Cuando se miró en un espejo alto de la habitación, apenas se reconoció. No era ya la muchacha humilde que llevaba cubos al río, sino una novia radiante, serena y segura. Gonzela la esperaba en el pasillo principal. Llevaba su túnica azul profundo con bordados de oro, el cabello recogido con una cinta sencilla y una sonrisa que iluminaba más que cualquier lámpara del palacio. Al verla, se detuvo un instante, como si el aliento se le hubiera escapado. «Eres perfecta», dijo con voz baja y emocionada. Caracol bajó la mirada un segundo, sonrojada, y luego la levantó de nuevo. «Y tú también lo eres». Tomados de la mano, caminaron hacia el altar. El séquito los seguía a distancia respetuosa, portando antorchas que no humeaban y cestas de pétalos que esparcían a su paso. Cuando llegaron a la plataforma elevada, el sol ya estaba alto, pero la luna llena aún se veía pálida en el cielo diurno, como una promesa que aguardaba la noche. El altar estaba listo, las 3 velas ardían con llama constante, la copa de vino reflejaba el azul del cielo, las frutas y los granos formaban un círculo perfecto.
Goncela y Caracol se colocaron frente a la mesa de piedra, uno al lado del otro. No había sacerdote, ni testigos humanos, solo el viento suave, los antepasados invisibles y el palacio mismo como guardián. Goncela tomó la palabra primero, con voz clara y firme. Ante los antepasados y ante el cielo, prometo lealtad eterna a Caracol, en la alegría y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Mi vida es tuya, como la tuya es mía. Caracol sintió que las palabras entraban en su pecho como una corriente cálida. Respondió sin vacilar. Ante los antepasados y ante el cielo, prometo lealtad eterna a Goncela, en la alegría y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Mi vida es tuya, como la tuya es mía. Goncela continuó. Prometo respeto mutuo, honrándote como a mí mismo, escuchando tus palabras, valorando tus pensamientos y cuidando tu corazón como el mío propio. Caracol repitió. Prometo respeto mutuo, honrándote como a mí mismo, escuchando tus palabras, valorando tus pensamientos y cuidando tu corazón como el mío propio. Finalmente, alzaron las voces al unísono para la tercera promesa. Prometemos bondad inagotable, no solo el uno con el otro, sino con todo lo que nos rodea, con los animales, con la tierra, con los desconocidos que lleguen a nuestra puerta. Que nuestra unión sea luz para quienes la necesiten. Al pronunciar la última palabra, las 3 velas ardieron con más intensidad. Un viento suave recorrió la plataforma, levantó pétalos de las guirnaldas y los hizo danzar en espirales alrededor de ellos. La luna, aunque invisible en el día, pareció acercarse. Su luz pálida se mezcló con la del sol y bañó el altar en un resplandor plateado y dorado al mismo tiempo. Goncela tomó la copa de vino, bebió un sorbo y se la ofreció a Caracol. Ella bebió también, y luego ambos colocaron la copa en la mesa. De las profundidades del altar surgió un anillo doble, 2 aros entrelazados, uno de oro y otro de plata, unidos por una pequeña concha incrustada con perla. Goncela tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Caracol. Ella hizo lo mismo con el suyo. Somos uno, dijo Goncela. Somos uno, repitió Caracol. En ese instante, el palacio entero pareció suspirar de alivio y alegría. Las flores brotaron con más fuerza, los pájaros cantaron con voces más claras, y desde el valle llegó el eco lejano de los rebaños que mugían y balaban como en celebración. La ceremonia había terminado. La unión estaba sellada. Goncela tomó a Caracol en brazos con delicadeza y la llevó de regreso al interior del palacio. El séquito los siguió, esparciendo los últimos pétalos. En la sala principal, donde las camas de oro y plata esperaban, ahora había una sola mesa preparada con un banquete sencillo pero exquisito: frutas, pasteles de miel, té perfumado y pan recién horneado. Sentados frente a frente, comieron despacio, hablando poco pero mirándose mucho. Cada mirada era una promesa renovada, cada silencio una confirmación de lo que habían jurado. Cuando la tarde avanzó y el sol comenzó a bajar, Goncela dijo: Esta noche, bajo la luna llena completa, dormiremos como esposos por primera vez. Pero antes, quiero mostrarte algo más. La llevó a la terraza más alta. Allí, bajo el cielo que empezaba a oscurecer, el valle entero se extendía como un tapiz vivo. Los rebaños se reunían en grupos tranquilos. Los ríos brillaban con reflejos dorados y en la distancia, la casa humilde de la familia de Caracol parecía un punto diminuto, casi invisible. Desde aquí puedes ver todo, dijo Goncela. Tu pasado, tu presente y, algún día, quizá tu familia si deciden cambiar. Caracol apoyó la cabeza en su pecho. No necesito ver más allá de ti, susurró. Este es mi mundo ahora. La luna subió lentamente, redonda y brillante. El palacio se llenó de una luz plateada que entraba por todos los ventanales. Goncela y Caracol regresaron a la sala principal. Las camas seguían allí, pero ahora parecían una sola.
Las cortinas de seda amarilla y blanca se entrelazaban, formando un dosel común. Se acostaron juntos por primera vez, tomados de la mano. No hubo prisa, solo paz. La luna los miró desde el cielo, testigo silencioso de una unión nacida de la humildad, la bondad y la fe. Y así terminó el 9º día, con 2 corazones latiendo al unísono bajo el mismo techo, en un palacio que ya no era solo de Gonzela, sino de ambos. El mañana traería años de felicidad compartida, pero aquella noche, bajo la luna llena, todo era perfecto. Los años pasaron en el palacio como un río sereno que nunca se detiene ni se apresura. Gonzela y Caracol vivieron juntos en una armonía que parecía tejida por los mismos hilos del destino. Cada mañana se despertaban con el sol filtrándose por los ventanales, compartían el desayuno en la terraza alta mientras observaban los rebaños extenderse por el valle como nubes blancas sobre la hierba verde. Por las tardes paseaban por los jardines, donde las flores seguían brotando al paso de Caracol, y por las noches se sentaban bajo la luna, hablando de todo y de nada, o simplemente en silencio, con las manos entrelazadas. El palacio nunca envejeció. Las columnas de jade seguían relucientes, los techos pintados de estrellas brillaban como la primera noche, y los peces del estanque continuaban nadando en círculos perfectos, cada uno representando un año más de felicidad compartida. Gonzela ya no era el joven arrogante que había sido castigado, era un hombre sabio, generoso y profundamente agradecido. Caracol, por su parte, había florecido. Su bondad natural se había convertido en una luz que iluminaba no solo su hogar, sino todo el valle. Los pastores, vaqueros y cabreros que cuidaban los rebaños la llamaban la Señora de las Flores, porque donde ella pasaba, la tierra parecía más fértil y los animales más tranquilos. Un día, muchos años después, mientras el sol se ponía en un cielo teñido de naranja y violeta, Caracol y Gonzela estaban sentados en el balcón principal. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, y él acariciaba con ternura el colgante de concha que aún llevaba al cuello. —¿Recuerdas el día en que seguiste las huellas de mi bastón? —preguntó Gonzela con voz suave. Caracol sonrió, como si fuera ayer. Caminé toda la noche bajo la luna, pensando que tal vez eras un mendigo loco o un genio disfrazado. Al final resultó que eras ambas cosas, y mucho más. Gonzela rió quedamente. Y tú eras la muchacha que no pisó a un anciano, aunque tuviera prisa. Ese pequeño gesto lo cambió todo. Permanecieron en silencio un rato, contemplando el valle. Entonces, Caracol señaló hacia el horizonte. «Mira», dijo. En la distancia, donde el camino se perdía entre las colinas, aparecieron 3 figuras diminutas. Caminaban despacio, como si dudaran en cada paso. Una era una mujer mayor, encorvada por los años. Junto a ella, un hombre de cabello blanco que se apoyaba en un bastón. Y detrás, 2 mujeres más jóvenes, pero con los rostros marcados por una amargura que el tiempo no había suavizado del todo. Caracol se enderezó. «Son ellos», susurró. «Mi familia». Gonzela asintió sin sorpresa. El espejo y el estanque ya nos lo habían mostrado. Han tardado años, pero han venido, no con orgullo, sino con humildad. Mira cómo caminan, despacio, con la cabeza baja. Las figuras se acercaron más. Cuando llegaron al pie de la gran escalera de mármol, se detuvieron. La madre levantó la vista hacia el palacio, que ahora se revelaba ante ellos por primera vez. Los muros dorados, las flores que brotaban en el camino, la luz que parecía emanar del interior. Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Caracol», murmuró con voz quebrada. «¿Estás ahí?» Caracol se levantó. Gonzela la acompañó hasta el borde de la terraza. Desde arriba, ella respondió con voz clara y serena. «Aquí estoy, madre. Aquí estoy, padre. Oro, plata. Bienvenidas». Las 3 figuras subieron la escalera con pasos temblorosos. Cuando llegaron arriba, la madre se arrojó a los brazos de Caracol, sollozando sin control. «Perdónanos», dijo entre lágrimas. «Te rechazamos, te amenazamos, te dejamos ir sin protegerte,
Pensamos que eras débil, pero eras la más fuerte de todas. Hemos vivido años vacíos sin ti. El padre se acercó también, con los ojos húmedos. Hija, nunca debimos dudar de ti. Ese mendigo, él te salvó y nosotros lo despreciamos. Oro y Plata se quedaron atrás, con la cabeza gacha. Ya no había sonrisas frías ni burlas, solo vergüenza y un silencio pesado. Caracol las abrazó una a una, sin rencor. No guardo resentimiento, dijo, solo alegría por veros aquí. Entrad, este es mi hogar, y ahora también puede ser el vuestro, si lo deseáis con el corazón abierto. Goncela se adelantó y habló con voz calmada. Bienvenidos. El palacio se abre a quienes vienen con humildad. Quedaos el tiempo que necesitéis. Aprended lo que Caracol siempre supo, que la verdadera riqueza está en tratar a los demás con respeto, sin importar su apariencia. La familia entró. Aquella noche cenaron juntos en la sala principal. No hubo lujos excesivos, solo comida sencilla y conversación sincera. Oro y Plata escucharon en silencio las historias de Caracol y Goncela, y por primera vez en sus vidas sintieron algo parecido a la admiración. La madre y el padre, al ver la felicidad de su hija menor, encontraron por fin paz en sus corazones cansados. Los años siguieron pasando. La familia se quedó en el palacio un tiempo, aprendiendo a vivir de otra manera, sin juicios apresurados, sin rechazos por orgullo. Poco a poco, Oro y Plata cambiaron. Sus corazones se ablandaron y encontraron su propio camino hacia la bondad. Cuando llegó el momento, regresaron al Valle Humilde, pero ya no como antes. Ahora ayudaban a los vecinos, acogían a los viajeros y contaban la historia de su hermana Caracol como un cuento de lección. Caracol y Goncela, por su parte, continuaron viviendo en el palacio muchos años más, felices y en armonía. Nunca olvidaron de dónde venían, ni lo que habían aprendido. Cada luna llena, subían al altar de los antepasados y renovaban sus promesas, agradeciendo al cielo por haberlos unido. Y así, la muchacha humilde, que un día dio un rodeo a un mendigo en el umbral de su casa, se convirtió en leyenda, no por riquezas ni por belleza, sino por su corazón generoso, porque en este mundo la bondad verdadera siempre encuentra su recompensa, y quienes la practican sin esperar nada a cambio, terminan viviendo en palacios que los arrogantes nunca podrán ver. Y así termina la historia de Caracol y Goncela. La bondad sincera siempre encuentra su recompensa. Gracias por escucharla conmigo hasta el final. Si te ha gustado, suscríbete a Relatos del Otro Mundo y activa la campanita para no perderte las próximas leyendas. Hasta la siguiente historia.